eran patrones geométricos que podían interpretarse como runas o marcas rituales. Lo que me impactó fue ver en Rangda una lengua larga que llegaba hasta la parte inferior de su entrepierna. En ella se podía apreciar un líquido vital, como si hubieran hecho un sacrificio no hace mucho, pues alrededor se veía sangre ya seca. Y no nos equivocamos, pues en una parte de la cueva se encontraron varios huesos pequeños, osamentas y despojos. Relatos Paranormales Oficial. En el año 2013 fui parte de un equipo de búsqueda y rescate en la Sierra de Tamaulipas, México. Conservaré en privado detalles cruciales. Solamente les diré que al cuartel llegaron reportes sobre ciertos eventos de desapariciones de personas en ese lugar de la sierra. Serví en el ejército solo 7 años, porque después de lo acontecido en esa parte de la sierra tamaulipeca, tuvimos un encuentro con el crimen organizado y recibí varios impactos en mi cuerpo. Uno de ellos me dejó inválido, pero esta historia es para otra ocasión. Mi nombre es Leandro Treviño. Estuve en el ejército durante ese tiempo. Viví cosas inexplicables, situaciones que me marcaron para siempre y que algunas de ellas me atormentan por las noches. Largas caminatas por las sierras, bajo el sol que no daba tregua, la lluvia y las noches en completo silencio, que pareciera que hasta la misma naturaleza tuviera miedo de lo que se esconde en esos parajes. Esto que les contaré fue mi primera misión. Nos comunicaron que en un poblado, a menudo, desaparecieron niños y adolescentes sin el menor motivo, además de que no dejaban rastro alguno. Algunos niños desaparecieron mientras jugaban, otros mientras volvían de la escuela que estaba a 1 kilómetro de donde vivían. Los adolescentes desaparecían por las noches o cuando iban a lavar al riachuelo. Nadie se explicaba el motivo de aquellas desapariciones. Se aseguraba que no había algún grupo delictivo por esa zona, pero la información que teníamos nosotros eran diferentes a lo que ellos decían. El sitio no estaba tan boscoso como creíamos. Había varios claros y desde el poblado en el que estaban ocurriendo aquellas desapariciones, claramente se podía ver el otro pueblo y el camino estaba despejado. En la primera noche me tocó hacer guardia. Abel, mi compañero desde hace 3 meses, me comentó que en esta misión no éramos los primeros que andábamos por esta zona, pues ya otros 2 grupos habían estado en ese lado de la sierra antes que nosotros. Aunque parecía un rincón en el olvido, no era así. En esta sierra hay varios poblados de gente trabajadora, pero también, por desgracia, muchos acampando en sitios inhóspitos donde la maña hace sus cosas. Al principio pensé que nuestra misión sería sencilla, explorar y encontrar a los niños. Lo primero que me vino a la mente fue que tal vez ellos estaban trabajando para aquellas organizaciones donde los pequeños tienen tareas en los campos, pero no fue así. Ese lugar me parecía tenebroso, como si ocultara algo que no pertenecía a este lado de los vivos. Los pobladores nos dijeron que fuéramos con el brujo del pueblo, pues requeríamos una protección para lo que íbamos a enfrentar. El sargento tenía cierta resistencia a eso, pero uno de los padres de los niños desaparecidos nos llevó a un lugar que rápidamente me di cuenta que a lo que probablemente nos enfrentaríamos sería una deidad, de esas en que el crimen organizado venera para ser protegidos. Fuimos a ese claro, pero pronto el aire se tornó insoportable.
pues olía horrible. Al estar solamente a unos cuantos metros, nos dimos cuenta del motivo que hacía que todo apestara a muerte. Había 2 cuerpos tirados sin vida, ya muy descompuestos, hinchados y en cualquier momento estallarían. Pero estos eran diferentes. Algunos tenían muestras de que fueron ejecutados, y eso era muy reciente. Dijo que esa gente regresó a terminar con aquellos traidores que yacían en el suelo. Pero seré honesto, sentí tranquilidad y alegría que no hubiera cuerpos de los pequeños por ahí regados. Para mí esa era una señal de que aún estaban con vida. Al día siguiente fuimos a casa de don Ramiro, el brujo. Este ya nos esperaba y habló con el sargento, quien era muy creyente a ese tipo de cosas, y la verdad es que era más por respeto a las creencias de esas personas que otra cosa. El brujo era un hombre mayor, yo le calculé unos 65 años, pero casi me voy de espaldas cuando dijo que tenía 92. Abel, al verlo, le comentó que a partir de ese momento, él sería el brujo de los militares, pues requeríamos de todos sus conocimientos para poder salir bien librados de lo que íbamos a enfrentar. Durante 2 días anduvimos por esa zona, pero al tercer día, justo como lo había dicho el brujo, dimos con lo que buscábamos. Uno siempre busca en el sitio donde pudieran estar, pero cuando nos dimos cuenta que estaban debajo de nosotros, no lo podía creer. Y fue quizás descuido de aquellas personas, o porque su suerte ya estaba echada. Cuando dieron la orden de ingresar al túnel, nadie imaginó lo que encontraríamos, ni siquiera el brujo. Esto porque se le notaba en su cara. Estaba igual que nosotros, a la expectativa de lo que fuéramos a encontrar. Había algo en el aire que me mantenía atento. No me temblarían las manos si tuviera que abrir fuego contra el enemigo, contra aquello que se fuera encima de nosotros. La entrada era una abertura oscura en el suelo, apenas visible entre la maleza. En la tierra había algo, era una alfombra, cubría una puerta. La alfombra tenía tierra, maleza, un camuflaje perfecto, pues habíamos pasado en varias ocasiones por ese lugar y nunca habíamos visto algo extraño. Cuando la quitamos, la puerta era de madera que cubría un gran portón. Había unas escaleras de piedra desgastadas que descendían hacia las entrañas de la tierra. El primer paso resonó como un eco, como si el túnel no tuviera fin. Descendimos lentamente, unos 15 metros bajo tierra. El aire se sentía pesado, cargado de humedad y un olor que no podía identificar. Mis botas crujían contra los peldaños, acompañados por el sonido acompasado del equipo de los demás. La oscuridad se cerraba sobre nosotros, rota solamente por la luz tenue de nuestras linternas. Y fue cuando entonces llegamos al fondo. La cámara se abrió ante nosotros, era inmensa, mucho más grande de lo que habíamos imaginado. El espacio estaba iluminado con lámparas enormes, colocadas con precisión en las esquinas del recinto. La luz era débil, titilante, como si algo en el lugar no quisiera ser revelado por completo. En el centro de la cámara, sobre un altar tallado en piedra negra, se erguía un ídolo. El brujo no dejaba de recitar oraciones de protección. No había visto nada igual, ni siquiera el brujo. En sus ojos se notaba que no sería fácil ni para él, ni para nosotros, enfrentar a quienes protegía esa deidad. La figura era grotesca, una mezcla de formas humanas y bestias que parecía desafiar todo entendimiento. Sus ojos parecían seguirnos, aunque estaban vacíos, huecos que se hundían en su cara con una expresión de odio. Su boca estaba abierta en una mueca. El brujo me dijo que esa era una devoradora de niños. Rangda,
Por eso, la desaparición de los pequeños. No teníamos idea de a qué nos enfrentábamos. El solo hecho de estar frente a una deidad que no es de este país, nos dimos cuenta que había un grupo de extranjeros metiéndoles ideas a aquellas personas con sus ídolos para protección en sus negocios, o era de esos que vienen al país a hacer negocios que al final de cuentas traen con ellos sus buenas o malas costumbres. Alrededor del ídolo había más figuras, talladas en piedra o madera. Algunas eran pequeñas, no más grandes que una mano, mientras otras eran colosales, alcanzando casi el techo de la cámara. No reconocí las formas de aquellas criaturas, pero el brujo decía que eran deidades malignas, que según la tradición de Indonesia, eran usadas en rituales de invocación. Recordé historias sobre figuras que se invocan aquí en México, relatos de soldados que nunca regresaron de lugares como este, pero nunca había enfrentado a personas extranjeras. La atmósfera era pesada, no había viento ni sonido, solamente el zumbido bajo las lámparas y el murmullo de las respiraciones. Cada paso que dábamos era como un insulto a la calma antinatural del lugar. El altar, como el ídolo, como pieza central, estaba rodeado de extraños símbolos grabados por el piso. Eran patrones geométricos que podían interpretarse como runas o marcas rituales. Lo que me impactó fue ver en Rangda una lengua larga que llegaba hasta la parte inferior de su entrepierna. En ella se podía apreciar un líquido vital, como si hubieran hecho un sacrificio no hace mucho, pues alrededor se veía sangre ya seca. Y no nos equivocamos, pues en una parte de la cueva se encontraron varios huesos pequeños, osamentas y despojos. A Guzmán se le notó el odio y coraje, pues apretó el arma y comentó que quería a esos malnacidos que no dejáramos a ninguno vivo. Aquello eran los restos de los niños que desaparecieron de las aldeas. Nos metimos un poco más al interior de la cueva. A medida que avanzábamos, el aroma se volvía casi insoportable. El olor a orines y heces invadía el ambiente. No caminamos mucho y fue cuando encontramos a los niños, 15 en total y 6 adolescentes. Los niños se veían enfermos y desnutridos. Al vernos, comenzaron a señalar hacia una reja mal cerrada. Por ahí salieron, decían los niños en un solo coro de advertencia o de súplica de que no los dejáramos que escaparan. Varios hombres se movilizaron y salieron por aquella reja que los conduciría quién sabe a dónde. Al cabo de una hora regresaron, pero no traían a ninguno de aquellos hombres con ellos. Abel fue uno de los que entraron por aquel túnel. Me contó que entre ellos había una persona del extranjero, pero decía muchas palabras en su idioma que no le entendieron. Pero cada vez que pronunciaba alguna frase, este se reía de ellos. Cansado, nuestro sargento, de ver cómo se burlaba de nosotros, le dio el tiro de gracia y le comentó que se fuera con esa deidad que le había rendido culto con sangre inocente de nuestros niños. Los niños estaban a salvo y esperando la orden de retirarnos de ahí. El brujo comentó que no entendía por qué habían traído a esa deidad a México, pues ella representa la ira, la crueldad, el egocentrismo. Quizás ese hombre los atrajo con engaños y dando como ofrendas a los niños. Rangda es la reina de los Leyaks, demonios del mal en Bali. Es una devoradora de niños que lidera un ejército de brujas malvadas contra el líder de las fuerzas del bien. Según la leyenda, fue condenada y exiliada por el rey Udayana por presuntamente practicar brujería y magia negra. Después de enviudar, herida y humillada, buscó venganza en la corte de su expareja.
pero el brujo no entendía el motivo por el cual el hindú engañó a aquellos hombres con esa bruja. Don Ramiro hizo un ritual en el que liberaría a los niños de la cueva y trascendieran al mundo de los muertos, al que pertenecían ahora. Pero a medida que el ritual avanzaba, comenzaron a escuchar un llanto de muchos niños. El brujo se dio cuenta que tendría que ir a los pueblos en donde habían vivido y donde los habían sustraído. Esto porque tenían miedo y no comprendían que estaban muertos. El brujo nos dijo que era mejor sacar los huesos para quemarlos y purificar esas almas atormentadas. El proceso fue de lo más macabro, pues entre más sacábamos aquellos huesos, más parecían brotar de la tierra. Nos dimos cuenta que eran desde niños hasta personas adultas. Cuando uno entra al ejército, sabe que uno se va a enfrentar a muchas cosas, pero yo no estaba preparado para lo que estaba haciendo y viviendo. Había una sensación en el aire de que estábamos desatando algo maligno, pero el brujo no dejaba de hacer oraciones y cantos. Repentinamente nos dijo que saliéramos de la cueva, ya que las hierbas estaban por apagarse y eso no era buena señal. Guzmán nos dijo que echáramos el combustible y que saliéramos de ahí. Yo fui encargado de hacerlo, y cuando le prendimos fuego al lugar, les puedo jurar que vi a varios niños. Iba a decir que salieran, pero miré detrás de ellos la imagen de Rangda, como si su larga lengua los apresara. Don Ramiro me dijo que esos eran espíritus y que no podía hacer nada por ahora hasta que estuviéramos en su aldea. Sentí una gran opresión en mi pecho por no haber podido hacer algo por ellos, y además de que los otros dos grupos, por desgracia, no dieron con esta cueva bajo la tierra. Creo que si lo hubieran hecho, no hubieran desaparecido a aquellos inocentes. Emprendimos el regreso al campamento, y a pesar de que llevábamos a varios de los niños, yo sentía que les había fallado por no haberlos encontrado a tiempo. No les mentiré, pero esa noche varios de nosotros nos quebramos, pues me tocó ver a varios de los hombres más rudos llorar. Llegamos al campamento base casi al atardecer. Algunos familiares de los niños ya los esperaban, y algunos hombres dieron aviso a los otros poblados donde 3 de los niños y 2 adolescentes eran. Se me partió el alma al ver a los padres de aquellos que ya no regresaron. Esa noche se hizo un ritual en la que el brujo y la gente del pueblo se congregaron alrededor de una fogata. Esto para que las almas de los niños trascendieran. Era igual a lo que hizo en la cueva antes de que se derrumbara la entrada. Fue muy triste ver todo eso, pues uno como padre no espera que nada malo le ocurra a nuestros hijos, porque uno los ve crecer y espera que lleguen a la vejez y no verlos desaparecer a muy temprana edad. Acto seguido, ya por la mañana, nos iríamos del pueblo, pero antes de eso, mi sargento nos mandó con el brujo. Él nos haría una limpia con unas hierbas e incienso. El brujo hizo un ritual para despojarnos de los malos espíritus que habíamos agarrado en esa misión. Mientras me hacía el despojo, el brujo se quedó muy serio. No siguió con las oraciones en el dialecto de su pueblo. Me dijo con voz seria que solo estuviera en el ejército 2 años más y que luego pidiera mi baja. 2 años, volvió a repetir. Yo le pregunté el motivo. Él me dijo que si yo seguía en el ejército, después de aquellos 2 años, aseguraba eventos muy malos y desgracias en la que tenía pocas probabilidades de salir bien. Yo sentí cómo mi cuerpo se tensaba. Le comenté que haría lo que me decía. Me entregó un amuleto para que éste me acompañara en mis momentos difíciles en el ejército. Ya llegado el tiempo, recordé al brujo, y cuando me iba a dar de baja en el ejército, me mandaron a la que sería mi última misión. La verdad es que no podía negarme, y por desgracia, sucedió que en ese enfrentamiento ocurrieron cosas peores
que las anteriores. Pero como les conté al inicio, esas son historias para otra ocasión. Ya no volví a ver al brujo de los militares, como decía Abel. Supongo que este falleció, pues como decía él, su ciclo ya estaba por acabar. Muchas gracias por compartir mi historia. Historia escrita, adaptada por nuestra amiga la Tenebrosa, para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Y si tienen algún tema con la brujería, también pueden contactar a Diego. Le relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.